¿Cuándo debo poner las decoraciones de una tarta? ¿Cómo debo ponerlas y cómo tengo que anticipar mi trabajo? Hola, soy Maite Rodríguez y en este vídeo te voy a enseñar la mejor manera para decorar una tarta, así que vamos al vídeo. La duda que siempre nos crea es, a la hora de hacer decoraciones de Isomal, es cuándo colocar esas decoraciones, cómo colocar esas decoraciones, porque vamos a pensar que si tenemos varias decoraciones que hacer, varias piezas, tenemos tartas que entregar a clientes, pensar en que tenemos que hacer esas decoraciones y colocarlas, o tenemos que anticipar un trabajo de 1 hora, 2 horas, 3 horas, que nos pille en un momento de mucho trabajo y que no podamos hacer esas decoraciones cuando es debido o ponerlas cuando es debido, es un poco lo que nos trastoca o lo que nos turba a la hora de decorar una pieza. Pero eso lo vamos a intentar solucionar o a intentar aclarar en este vídeo. La clave está en la conservación del Isomal. Por aquí arriba te dejo un enlace a un vídeo en el que hablo de cuál es tu mayor aliado para trabajar con Isomal, que es el cloruro de calcio, es la conservación. Si tú aprendes, si tú te interesas bien por conservar en perfecto estado las decoraciones, tú puedes prever tu trabajo con muchísimo tiempo de antelación. Vamos a suponer esta pieza. Estos corales de coco, que también te dejo por aquí el vídeo con este tutorial, son corales de coco e Isomal. Y cuando vemos esta pieza así, decimos, bueno, va a venir el cliente a las 5 de la tarde, ¿cuándo tengo que ponerme a hacer estas decoraciones o cuándo tengo que colocar estas decoraciones en una tarta para que el cliente se lleve la pieza en perfecto estado? Pues bien, el truco está en conservar. Vamos a suponer que nosotros tenemos un periodo de mucho trabajo o no tenemos un periodo de mucho trabajo, pero cuando tengamos que decorar o cuando tengamos que hacer las decoraciones, queremos saber en qué momento es mejor hacerlas. Estas decoraciones, imaginaos que la podemos hacer 1 mes, 2 semanas, 3 meses antes, 6 meses antes. Cuando yo tenga ese encargo, cuando yo prevea que voy a hacer esa decoración, la puedo hacer en ese momento. Entonces hago las decoraciones y las conservo, las tengo bien cerradas, bien conservadas en una caja térmica, como os muestro en el otro vídeo, y cuando llega el momento de decorar nuestra pieza, en ese momento la sacamos. Por eso, si está bien conservada, nosotros podemos anticipar nuestro trabajo muchísimo. Os digo decoraciones para una tarta, os digo decoraciones pues para por ejemplo, que he hecho piruletas para un encargo, es periodo de bodas o periodo de comuniones y he hecho decoraciones para emplatados o para piruletas para entregar a los comensales. Yo lo puedo hacer incluso con meses antes de antelación. Yo las conservo, las tengo bien conservadas para utilizarlas cuando llega el momento. Bien, ya nos ha quedado claro cómo tenemos que anticipar nuestro trabajo y ahora llega el momento de decorar la tarta, el cake, la torta. Aquí es imprescindible pensar los tiempos. ¿Qué tiempo? El cliente va a llegar a las 5 de la tarde a recoger su pieza, ¿con cuánto tiempo de antelación tengo que decorar? Realmente el tiempo se lo lleva a hacer la decoración. Cuando estás haciendo la decoración, cuando tienes que enfriar, cuando tienes que guardar, todo el tiempo, el grosso del tiempo se lo lleva el proceso de la decoración. Pero realmente colocar una pieza es pues, relativamente rápido. Incluso una pieza así que tiene muchas piezas pequeñitas, muchos corales, es relativamente rápido. Cuando hablo de relativamente rápido es que perfectamente en 5 o 10 minutos la tienes perfectamente colocada, respetando los tiempos de enfriado del Isomal. Teniendo en cuenta esto, si el cliente va a llegar a las 5 de la tarde, tú lo que tienes que hacer es, pues bueno, no vamos a apurar mucho, pero bueno, a las 4:30 coges tu tarta, tu cake que has hecho para el cliente, lo sacas y empiezas a decorar.
Veis que esta pieza está cubierta de fondant. A la hora de poner decoraciones de isomal sobre fondant, si son decoraciones muy pequeñas, incluso con pegamento comestible las podemos pegar. En este caso son piezas relativamente grandes, aunque no muy pesadas si tiene muchas. Siempre el mejor pegamento es el propio caramelo, es ir colocando trocitos de isomal e ir pegando, incluso entre piezas, si puedo dar con el soplete para ir pegando con el propio calor, siempre va a ser lo mejor. El propio caramelo va a ser el mejor pegamento, y por supuesto entre pieza y pieza que voy colocando siempre hay que respetar los tiempos de enfriado. Pongo una pieza, la enfrío, pongo otra pieza, la enfrío, así hasta colocar toda la pieza. ¿Por qué digo que es mejor cuando uno tiene la tarta que la ha sacado y la va a entregar al cliente, es mejor decorarla en ese momento? Porque el isomal es preferible que no entre al frío, que no entre al frigorífico, porque el isomal y la humedad, ya sabemos que la humedad es su mayor enemiga, y cuanto menos tiempo pase dentro de la humedad, muchísimo mejor. ¿Qué es lo que le ocurre? Que si tú metes caramelo y isomal en el frío, cuando tú lo sacas tiene que pasar por ese proceso de condensación. Cuando los ingredientes o los artículos o las tartas las vemos un poco humedecidas, y es por el choque térmico, el choque de temperatura entre el frío que tiene dentro y la temperatura exterior. Ese choque hace que empiece a sudar. ¿Esto quiere decir que se puede estropear? Pues a lo mejor la primera vez que tiene ese choque, no, a lo mejor se humedece un poco, pero no se puede estropear. Pero tenéis que tener en cuenta que posiblemente vosotros habéis hecho esta pieza, se la vais a dar al cliente, y el cliente pues puede ser que no vaya directamente al evento para colocarla, puede ser que el cliente también vaya a meterlo al frío, o no lo sabemos, pero puede ser que tenga que pasar otro proceso, o incluso que el cliente la lleve a un restaurante, donde el restaurante la vuelva a meter en el frío hasta que llegue el momento de sacar esa pieza. Entonces ya va a pasar por varios procesos. Lo mejor es que en vuestro paso evitarlo, así que cuando yo ya tengo la tarta pues media hora antes de que yo más o menos calculo lo que voy a tardar en poner esas decoraciones, media hora, una hora, 10 minutos, lo que sea, pues yo cojo esa pieza, decoro y la dejo lista para entregar al cliente. ¿Voy a tardar más, voy a tardar menos en decorar una tarta? Eso ya va a depender de tu habilidad, de tu práctica, de tu predisposición a la hora de hacerlo, pero os puedo asegurar que una pieza de este tipo, que se ve como muy elaborada, si veis el vídeo de cómo se han hecho estos corales, pues veis que realmente no lleva mucho tiempo el hacerlo, y realmente lleva muy poco tiempo el decorarlo, pero cualquier decoración va a depender de la habilidad o de la rapidez con la que tú decores, y en el tiempo que te lleve el terminar una pieza. Bueno, recapitulando y haciendo un resumen de todo, insisto, la clave está en la conservación. Es algo fundamental que tienes que tener en cuenta, la conservación. De esa manera yo puedo prever, puedo anticipar mi trabajo, todo lo que yo quiera. Así que espero que os ayude este vídeo a agilizar y a que vuestro trabajo sea dinámico y ágil. Espero que lo hayáis disfrutado. No olvidéis suscribiros al canal para que os llegue todos los vídeos de primera mano. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por apostar por el isomal, y espero veros en otros vídeos. ¡Mua!